Gracias, Jonathan. Por ser Jonathan también. Sí, me acuerdo de... Sí, pueden pasar la mesa esa, por favor, y estas cositas aquí. A mí me gusta hacer ilustraciones de vez en cuando, ¿no? Como ya saben. Así que de vez en cuando uno habla mucho, la gente tiende a no poner atención. Y de vez en cuando es bueno tener una pequeña ilustración para por lo menos recordarnos antes de salir de aquí, porque a veces salimos y nos olvida todo de tantas cosas que tenemos que hacer. Especialmente la importancia de el por qué venimos aquí a la iglesia, por qué venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Así que más adelante le explicaré lo que significa esto. Gracias, hombres, mis Jonatanes también. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí una vez más. Es un gran privilegio. Es más que un privilegio. A veces el predicar la palabra de Dios, el compartir la verdad que hay en este libro, es más que un privilegio. Así que le quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? Nosotros somos una iglesia de la Biblia. Es decir, vivimos por lo que dice la Biblia, predicamos lo que dice la Biblia, nos dirigimos por lo que dice la Biblia y nos regimos por lo que dice la Biblia. Somos una iglesia de la Biblia. Estoy seguro que han escuchado eso todos los domingos a través de nuestros pastores. Somos una iglesia de la Biblia. En esta iglesia honramos la Biblia porque entendemos que es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita alrededor de un periodo de 1500 años por más de 40 autores. Es el libro más antiguo y está fechado a más de 1400 años antes de Cristo. La Biblia no tenía capítulos ni versos de referencia. Era un libro sin nada de eso. Alrededor del año 1227, Stephen Langton le agrega los capítulos. Y en el año 1448, el rabí judío llamado Nathan le agrega los números que hoy conocemos como los versos al Antiguo Testamento. Y en el 1551, Robert Stanier, también llamado Estéfanos, le agrega los versos, que son los números que conocemos hoy día como versos, y le agrega eso al Nuevo Testamento. La Biblia nos recuerda más de 3000 veces que esta es la palabra de Dios. Hay más de 3000 referencias que nos recuerda a nosotros cada vez que la leemos que esta es la palabra de Dios. El número de Biblias vendidas aquí en los Estados Unidos se ha duplicado desde el año 1950, con más de 20 millones de Biblias vendidas cada año. Esto significa un promedio de 1.66 millones de Biblias vendidas cada mes, 385,000 Biblias vendidas cada semana y 55,000 Biblias vendidas cada día. Los manuscritos bíblicos más antiguos son llamados Codex Sinaiticus. El Codex Sinaiticus, en otras palabras cortas, es la Biblia del Sinaí. Eso es lo que significa, la Biblia del Sinaí. Se llama así porque estos manuscritos fueron encontrados en un templo llamado Santa Catalina, la cual fue establecida al pie del monte Sinaí, que muchos conocemos, donde Dios llevó al pueblo de Israel y le dio sus leyes. Entonces, alrededor del año, esta iglesia fue fundada, Santa Catalina, fue fundada alrededor del año 565. Una bonita historia, si la quieren leer. Y los manuscritos fueron descubiertos alrededor del año 1844.
Y estos manuscritos son fechados alrededor del año 325 después de Cristo. A mí me encanta la historia, especialmente la historia bíblica, cómo Dios relaciona su palabra y cómo es relevante todavía hasta el día de hoy. Así que le recomiendo a alguien que se llama Warner Wallace. Si quiere hablar conmigo, yo le doy su nombre más tarde. Me encanta cómo él utiliza su profesión de investigador de crímenes, especialmente los crímenes que nunca se llegaron que nunca se han resuelto. Él ha pasado toda su vida resolviendo crímenes que nunca se han resuelto. Y ha resolvido muchos de ellos. Pasan 30, 40, 50 años y él busca la manera de cómo resolver esos crímenes. Un día escucha a un pastor decir que Jesús es el hombre más inteligente que ha vivido en la tierra. Y eso le chocó a él. ¿Cómo que Jesús es el hombre más inteligente? Él no creía en la Biblia, no creía en nada, era bien agnóstico. Pero un día dedicó a buscarle la palabra de Dios y a ver si eso era verdad. Y hoy día dedica su vida a predicar y a enseñar a la gente de que la Biblia no ha cambiado en absoluto desde un principio. ¿Ven? Así que se lo recomiendo. La Biblia es la base de la formación de naciones, sus leyes, sus estatutos, sus instituciones, los hospitales, asilos, orfanatos. En fin, la Biblia ha moldeado esta nación hasta el día de hoy. Aunque de verdad que la Biblia hace falta en las escuelas, hace falta en los hospitales, hace falta en los hoteles, como la Asociación de Gedeones, que se ha encargado toda la vida de poner Biblias en los hoteles, en muchos lugares donde la gente tenga donde leerla, y muchas personas han venido a los pies de Cristo por ellos. Hace falta la Biblia en nuestro país, hace falta en nuestras escuelas, hace falta en nuestros hogares a veces. Pero creámoslo o no, la Biblia sigue moldeando esta nación. La Biblia no ha pasado y nunca pasará de moda. Escuchen lo que dijeron las siguientes personas sobre la Biblia. El presidente número 19 de los Estados Unidos se llamaba Rutherford Hayes. Y él dice lo siguiente de la Biblia. La mejor religión que el mundo ha conocido es la religión de la Biblia. Esta edifica todo lo que es bueno. ¿Escucharon? Presidente número 19, Rutherford Hayes. La religión de la Biblia es la religión que edifica todo lo que es bueno. Syngman Rhee fue el primer presidente de Corea del Sur. Antes de ser presidente, estuvo preso por sus creencias políticas y en la cárcel comenzó a leer la Biblia, lo cual lo llevaría a convertirse al cristianismo. Syngman Rhee dice lo siguiente de la Biblia. Mis compañeros, ellos sostenían la Biblia y me la agarraban así para que yo la pudiera ver y leerla. Y ellos con sus dedos pasaban las hojas porque yo no podía hacerlo. A causa de la tortura, mis dedos estaban aplastados y no podía leerla. Pero ellos me la agarraban, la sostenían y me pasaban las hojas. Y dice él, después que siendo presidente de Corea del Sur, dice, yo leo la Biblia, ¿sí? Y la seguiré leyendo hasta que me muera. William Harrison Jr. fue un teniente general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y él dijo lo siguiente de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios dada a nosotros por inspiración de Dios para nuestro uso y beneficio. El científico que todos conocemos como Sir Isaac Newton expresó lo siguiente de las palabras de la Biblia. Él dijo, considero que las escrituras de Dios es la filosofía más sublime. Yo encuentro más marcas de autenticidad en la Biblia que en cualquier otro libro. Isaac Newton. Vuelvo y repito,
La Biblia no ha pasado y nunca pasará de moda. Vayamos a la palabra de Dios. Si tienes, búsquela, no sé si David la puede proyectar, en Salmo 19. Salmo 19, capítulo 7 al 11. Vamos a escuchar cómo el rey David describe, gracias David, cómo el rey David describe la Biblia. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 19, verso del 7 al 11. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo y una gran recompensa para quienes las obedecen. Amén. La estructura de las palabras dan claridad a su palabra. La estructura de las palabras dan claridad a su palabra. Y nos vamos a enfocar en estos versos, como están ahora estructurados. La primera parte dice, las enseñanzas del Señor son perfectas y reavivan el alma. ¿Por qué venimos los domingos a la iglesia? Porque sabemos que esta es el booster que necesitamos para la semana. Cuando pasan unas semanas y nosotros por lo menos escuchar de la palabra de Dios, nos hace falta algo. Y si a usted no le hace falta nada, bueno, revísese, ¿no? Porque cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, es como un niño cuando tiene hambre. Un bebé, ¿no? Cada 2 horas hay que darle algo de comer. Porque si no, se riega y la gritadera es insaciable. ¿Verdad que sí, Ezequiel? Hay que darle de comer. El Espíritu Santo en nosotros a veces es así. Dice, hey, ven acá, ¿qué pasa? ¿Ah? Estás malnutrido. Tienes que comer algo. Saciarte. Tienes que comer hasta que te sacie. Y eso lo único lo podemos hacer a través de la palabra de Dios. O la escuchamos, o la leemos. Hacemos algo, pero es necesario. Debe de haber una ansiedad en nosotros de escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. ¿Ah? ¿Y cómo termina eso? Y el oír la palabra de Dios. La palabra del Señor puede llevar a la perfección. Y no me refiero a una perfección humana, no se confundan, sino a una perfección divina, a una perfección espiritual que bendice todo lo que toca. ¿Escucharon? Les voy a dar un pequeño ejemplo de esto. Hay 2 personas que yo amo mucho. 2 personas que nos vemos aquí en la iglesia de vez en cuando y hay otra que viene cuando solamente viene a visitar. Y cada vez que esas 2 personas me ven, es un abrazo seguro. Para mí es un abrazo seguro. Y a mí me encanta abrazar, yo lo siento. Pero cada vez que me abrazan, yo siento de verdad que es sincero y que no lo hacen solamente por su sinceridad, lo hacen porque va acompañado de la palabra de Dios. Afecto fraternal que hay entre nosotros es porque la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo la gente va a conocer que somos sus hijos, que somos sus discípulos? Cuando se aman los unos a los otros, cuando se cuidan los unos a los otros, cuando se respetan los unos a los otros.
cuando piden perdón, cuando haya que hacerlo, ¿verdad? Cuando nos ayudamos. La gente sabe que somos hijos de Dios, somos sus hijos verdaderos, legítimos, cuando nos amamos. Y en estas dos personas yo veo eso siempre. Cada vez que viene me dan un abrazo y ese abrazo va acompañado de un consejo bíblico siempre, o de una exhortación, o de algo que siempre va ligado a la palabra de Dios. Entonces esas personas siempre hacen eso cada vez que nos vemos. Las pocas veces que nos vemos es esencial de que no solamente me digan, ¿cómo está tu trabajo? Pues ya tú no me llamas. No, no, no. Siempre va algo relacionado a la palabra de Dios. A mí me encanta eso. Así que las enseñanzas del Señor son perfectas porque reavivan el alma y a mí me reaviva cada vez que yo tengo esa oportunidad de ver a estas dos personas. Amén. ¿Han escuchado la frase que dice, la práctica hace la perfección? Pues el poner en práctica la palabra de Dios hace que nos perfeccionemos en ella. ¿Escucharon? El practicar la palabra de Dios hace que nos perfeccionemos en ella. Y recuerden que cuando uno viene a los pies de Cristo, cuando uno acepta a Jesús como su Señor personal, las acciones que hacíamos antes de ser buenas personas, ¿verdad? De que yo hago porque Dios no está buscando puntos tuyos. Dios no quiere que tú hagas las cosas porque tú te vas a ganar puntos. Dios quiere que nosotros las hagamos porque ya nosotros nos ganamos la salvación a través de Jesucristo. Entonces las obras que hacemos son derivados de lo que somos. ¿Escucharon? Así que cuando Dios te salva, lo que tú haces ahora, o sea tu trabajo, o sea tu servicio, pasa de algo que tú haces por obligación a algo que tú haces para bendición. ¿Escucharon? Así que no nos quejemos, nosotros nos quejamos, yo soy uno de los primeros que me quejo de mi trabajo, ¿verdad? Pero el trabajo es el canal que tú tienes que Dios te ha dado para bendecir a otros. ¿Escucharon? Solamente escuchar a alguien en el trabajo de que que ya pasó un fin de semana terrible, pésimo, o que en el trabajo lo están maltratando, tú escuchar eso y tú tratar de aconsejar a alguien, ¿verdad? Darle por lo menos tus oídos para escucharlo, eso cambia, eso ayuda a la persona. Y si mencionaron a Dios, olvídate que por ahí sigo yo. Si me dijeron, tú eres cristiano, tú eres evangélico, tú conoces de Jesús, digo yo, sí, ¿qué tú quieres? ¿En qué te puedo servir? Y olvídate que desde que se destapó esa botella, si a mí me llevan a recursos humanos y me dicen, ¿por qué tú estás hablando de religión? Digo, no fui yo, ellos me preguntaron. Pero así que no me destapen porque comienzo. Parte B de este verso dice, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Un ejemplo vivo de esto es mi mamá, Luz Celeste Candelario, Rosa. Luz Celeste tiene una educación de segundo grado y esa mujer le puede dar cátedra a cualquier teólogo que ella se le ponga enfrente. ¿Escucharon? Porque ella ha dedicado su vida a servir al Señor. Y ella, desde su juventud, no come cuento con el Señor, no come cuento con la palabra de Dios. Anoche estaba yo hablando con ella y yo no le había dicho que yo la iba a mencionar acá. Y esa mujer, no sé, fue cosa del Espíritu Santo, ella me recordó que ella no come cuento con la palabra de Dios. Y me mencionó varios eventos donde ella tuvo que parársele enfrente a varios teólogos y decirle, mire, esto es lo que la palabra de Dios enseña, no lo que usted está diciendo. Ella no tiene miedo a nadie. Y más con 3 doctorados. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Hace sabio al sencillo. Y yo no tengo que comprobarle a ustedes nada. Usted tiene que comprobarlo usted. Pero hay que adentrarse en la palabra de Dios. Hay que venir a la iglesia, ¿verdad? Hay que escuchar. Y hay que hacerlo también en nuestro tiempo. Hay que sacarlo. Yo sé que vimos una vida, está hablando con Zoila esta mañana del ajetreo del diario vivir, ¿no?
Pero como le dije al principio, tiene que haber una ansiedad, un comezón en nosotros de escuchar la palabra. Amén. Y de buscarla y de ponerla en práctica. Dios no solo usa a filósofos y dotados en letras, también busca a todos aquellos que quieren obedecerlo. Y mis padres han sido un gran ejemplo de eso. Los mandamientos del Señor son rectos, dice el verso 8. También traen alegría al corazón. También traen alegría al corazón. Y qué interesante que esta mañana, yo escribí esto, y esta mañana sucedió exactamente lo que escribí esta semana. Porque a mí me da mucha alegría, ¿verdad? Como dice la palabra, los mandamientos del Señor son rectos, porque traen alegría al corazón. Y a mí me da alegría, y le voy a pedir excusas desde ahora y que me perdonen, cuando la gente me dice a mí, a Lisbeth, pero como ustedes se ven más jóvenes, ¿y qué? ¿Por qué ustedes se ven tan jóvenes? Mi esposa y yo tenemos 23 años de casados. Dios nos ha bendecido hasta ahora. No voy a decir su verdad para que no tenga que dormir en el couch esta noche. Pero tenemos 23 años de casados y yo he decidido echarle la culpa a la palabra de Dios. Y siempre, cada vez que me pregunta, yo digo, bueno, yo le echo la culpa al quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Y yo siempre digo, mira, Dios me puede llevar ahora a un ataque y ahí llegué. ¿Ok? Pero eso es irrelevante, porque Dios da fuerzas, Dios da prosperidad, y cada vez que uno dice esa palabra, la gente se va por la tangente siempre, pero Dios bendice cuando tú honras a tu papá y a tu mamá. No importa lo que ellos hayan hecho, porque si yo sé que es doloroso, yo me crié con un papá que es de segunda madre, y papi odiaba a su papá. Porque cuando fue a pedirle ayuda, él le dijo, yo no tengo ni para mis propios hijos. Entonces eso marcó su vida. Hasta que mi papá conoció a Jesús. Y uno de los pocos que estuvieron ahí en el hecho de la muerte de su papá fue mi papá. Cuando mi abuelo falleció, papi era uno de los únicos que estaba ahí. Unos hijos de la calle. Porque papi sabía, ¿eh?, que si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar, dice el Señor. Tienes que aprender a perdonar para yo perdonarte. ¿Ok? Así que a mí me trae alegría que la gente diga eso. Entonces para mí, le echo la culpa al quinto mandamiento. ¿Sabe que me dicen, pero acá ustedes, ¿por qué ustedes se ven tan jóvenes? Y eso fue asunto de, llegando aquí esta mañana, Ramón Olivo me dice, ven acá, pero tú sí te ves joven hoy, ¿qué hiciste? Digo, bueno, Ramón, qué interesante que tú me digas eso. Pero jocosamente se lo digo, ¿no? Yo digo que el honrar a nuestros padres, no importa lo que ellos hayan hecho, es bíblico, es un mandato bíblico, es un mandamiento bíblico. Entonces, esto no se trata de cómo yo me sienta. Yo sé que quizás haya dolor, pero la palabra de Dios te va cambiando. La palabra de Dios te va apaciguando ese dolor que tú tienes. La palabra de Dios va diciendo, mira, tú tienes que ayudar, y eso se lo decía Zoila esta mañana. Cuando uno tiene que ayudar a alguien que uno odia, es difícil. Especialmente cuando te hacen y te hacen y te hacen y te hacen. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué dice Jesús? Si alguien te pide exacto, dásela. Y si alguien te pide, cárgame eso 1 milla, dice, no solo carga 1 milla, cárgasela 2. Es difícil, pero es la palabra de Dios, es un mandamiento. Eso no es que es una sugerencia. No es una sugerencia, es un mandamiento, es una ley de Dios que debemos de servir en todo momento, no importando cómo nos sintamos. Y como dije, Dios va apaciguando, Dios va calmándote, Dios te va transformando
porque su palabra te va transformando. La gloria sea para nuestro Dios siempre, porque para Él y por Él somos, vivimos y andamos. Gloria a Dios. Verso 8, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Los mandatos del Señor son súper claros y dan una buena percepción para vivir. Acuérdense de esa frase, buena percepción para vivir. Cuenta la historia de un caballero súper sofisticado y educado del país de Inglaterra, quien visitó el país de Brasil y se le acerca a un hombre de una de las tribus de las Amazonas, quien estaba leyendo la Biblia. Este caballero inglés le dice al hombre de la tribu: nosotros en Inglaterra ya hemos superado ese libro que tú lees. Ya no lo necesitamos. Y el hombre de la tribu, quien era un caníbal, le responde: mire, señor, si nosotros en mi tribu hubiéramos superado a este libro, ya a usted no los hubiésemos comido ayer. Qué interesante, ¿eh? Si nosotros hubiésemos superado este libro, ya esto fuera comida para nosotros, le dijo él. Y sí, este hombre de la tribu en el Amazonas entendía que nunca debemos creer que podemos ser superiores a la palabra de Dios. Nunca vamos a ser superiores a la palabra de Dios. Y nunca la vamos a superar. Porque aunque se vea pequeño, ¿verdad? Que tú digas, yo tengo 45 años y yo he leído este libro como un paquetón de veces, que yo no lo he leído, pero si alguien dice, yo lo he leído 1000 veces este libro, siempre hay algo que aprender. El Espíritu Santo siempre te va a destapar algo que tú no habías entendido hace 20 años atrás de su palabra. Y hoy es que el Espíritu Santo decidió que tú lo entendieras. Porque hoy es que tú lo necesitas. Por eso es que nunca vamos a superar este libro. Nunca. Aleluya. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. La reverencia al Señor es pura y permanece para siempre. Y también añado que la reverencia a la palabra de Dios, que es su palabra, es pura y permanece para siempre. La fecha es junio 18 de 1981. Escuchen, junio 18 de 1981. Un grupo de misioneros cometieron uno de los crímenes más grandes en la historia de China. Estos misioneros, junto a un gran grupo de personas, se atrevieron a contrabandear 1 millón de Biblias a la China en un solo día. ¿Escucharon? 1 millón de Biblias la pudieron contrabandear hacia la China. Saben que la China es un país comunista. Y aunque se ha abierto recientemente, todavía ellos no quieren que la gente tenga este libro. Hay iglesias, pero están siendo bien monitoreadas por el gobierno. Esto no se puede distribuir abiertamente todavía, la palabra de Dios. Ahora, hoy día ese crimen que ellos cometieron se conoce como el crimen santo. Con la ayuda de un pastor llamado Hermano Andrés, que ese era su nombre, su sobrenombre. El Hermano Andrés, ellos lograron infiltrar 1 millón de Biblias al país a un país donde la Biblia no es bienvenida hasta el día de hoy. Y el Hermano Andrés lo nombraron el contrabandista de Dios. God's smuggler. Este hombre dedicó su vida a hacer todo lo posible para que personas en muchas partes del mundo, especialmente en países comunistas, recibieran lo único que puede cambiar al ser humano. ¿Qué es lo único que puede cambiar al ser humano? La palabra de Dios, la Biblia. Vuelvo y repito, la reverencia al Señor es también tener reverencia a su palabra.
No perdamos nunca la reverencia que hay en la palabra de Dios y la reverencia que la palabra de Dios merece. Últimos versos dicen: las leyes del Señor son verdaderas y justas. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Aquí estuvo este fin de semana un joven llamado Richie Forti. Richie Forti estuvo con nosotros compartiendo lo que es la masculinidad bíblica. La masculinidad bíblica. El que se lo perdió, así que no le voy a dar muchos detalles. Fue un buen fin de semana, estuvo muy buena la clase, viernes y sábado. Richie nos recordó el consejo que le da a un padre a su hijo en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, el papá le dice a su hijo: huye de la mujer prohibida. Y esa mujer no solo es alguien físico, él también nos recordó que la mujer prohibida es nuestra sociedad. También. La mujer prohibida también puede ser malos hábitos que tenemos. La mujer prohibida puede ser cualquier otra cosa que nos aleja de Dios. Pero algo que me recordó Richie es que no debo de parar de enseñar las leyes del Señor. No debo de parar de enseñar a mis hijos las verdades de la palabra del Señor. Él decía: instruye y enseña, y no pares de hacerlo. Instruye y enseña, y no pares de hacerlo, aun cuando no quieras escucharnos. Instruye y enseña, y no pares de hacerlo. Yo siempre pido al Señor que la manera más fácil es dejar que el Espíritu Santo resuelva. Porque a veces nosotros queremos resolver y hacemos un tollo. Y hacemos un desastre. Y yo soy uno de los primeros que digo que cuando yo trato de resolver yo el problema en mi casa, a veces meto la pata más honda que no sé a dónde. Pero cuando yo dejo que el Espíritu Santo sea quien obre, Él se las ingenia para crear situaciones y circunstancias que cuando los muchachos míos vienen a donde mí, me dicen: papi, no sabes lo que a mí me pasó hoy. Yo digo: cuéntame. Y yo ya estaba orando por eso. Yo digo: el Espíritu Santo, Señor, crea circunstancias donde ellos no tengan más duda de decir que fuiste tú que tuviste que hacerlo. Y lo único que yo tengo que decir: qué bien, lo único que tengo que decir. ¿Y cómo tú resolviste? Esto pasó y esto. Y yo: excelente. Gloria sea a Dios. Y tú ves cuando Dios resuelve, cómo Dios resuelve. Porque a veces uno trata, ¿ves? Uno debe de enseñar, uno debe de instruir, claro. Hay momentos donde uno tiene que dejar que el Espíritu sea quien instruya y que enseñe. Nosotros tenemos que vivir eso de ejemplo para que nuestros muchachos vean eso en nosotros. Amén. Instruye y enseña la palabra de Dios y no pares de hacerlo. Vuelvo y repito: ¿qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? Yo tenía esta ilustración aquí para aquellos que no se van a recordar lo que acabo de decir, porque a veces es importante. Y como esto se toma tiempo hacerlo, ya lo hice antes de comenzar. La palabra de Dios viene haciendo este Red Bull que está acá. La palabra de Dios es como este Red Bull. Y nosotros somos como el chocolate, ¿verdad? Muchos de nosotros más negritos que otros, pero somos como el chocolate. ¿Qué pasa cuando tú ligas la palabra de Dios en tu vida? Aquí ven que hay una pequeña separación, casi no se puede notar, pero hay una separación. Toda la grasa separada hacia arriba y el resto de la leche con el Red Bull está hacia abajo. Como se ven acá. Aunque se ven diferentes niveles, pero la parte principal es aquí en el medio. La grasa hacia arriba y el Red Bull con la leche hacia abajo. La palabra de Dios hace eso en nosotros. La palabra de Dios separa lo que en tu vida está mal, lo que en tu vida es pecado, lo que en tu vida es la grasa. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. Mientras más nos alimentamos de la palabra de Dios, las cosas van separando. Lo que en nosotros es hábitos malos o malos hábitos,
La palabra de Dios lo va separando. ¿Ok? Nos da más sensibilidad a la gente, porque a veces nosotros hemos creado paredes, ¿verdad? Y no somos sensibles a la gente, especialmente a aquellos que están dolidos. No, nos da sensibilidad a entender. Mira, a veces el Espíritu Santo te motiva a ti a levantarte y a llamar a alguien. Quizás a alguien que tú has ofendido. O quizás tú te sientes que has ofendido a alguien. Esa persona quizás ni lo sabe, pero el Espíritu Santo te mueve. Llámalo, pídele perdón, aunque tú no lo hayas ofendido, que tú creas. El Espíritu Santo nos mueve. Cuando la palabra de Dios en nosotros es como el alimento y el Espíritu Santo la digiere en nosotros y va separando las cosas que no agradan al Señor. ¿Okay? Sirven de advertencia a tu siervo y una gran recompensa para aquellos que las obedecen. Dios está buscando gente que quiera obedecerle. Dios no está preocupado en tus sacrificios, en tus quehaceres. Tú no estás ganando punto en el cielo cuando Dios te llama. Dios quiere que tú le obedezcas. Así como nosotros a veces le pedimos a nuestros hijos que nos obedezcan, que a veces ellos no entienden. Por más que tú trates de explicarle el why y why. Why do I have to do this? Because I'm telling you to do it. You will see later on, más adelante tú vas a ver por qué. Pero Dios quiere que tú le obedezcas. Hay veces que no vamos a entender por qué. Pero tarde o temprano, ¿verdad? Pasarle el tiempo, Dios va aclarando tu mente, va aclarando tu corazón y te va a enseñar a ti el por qué hay que obedecerle. No hay nada mejor que seguir a Cristo. No hay nada mejor que escuchar, que el vivir, que el practicar la palabra de Dios. No hay nada mejor en este planeta. ¿Y cuál es nuestra recompensa? Que tarde o temprano todos vamos a morir, pero Dios tiene una recompensa que es incorruptible para aquel que cree en Jesús. Incorruptible. Es decir, es una esperanza. Y a veces nosotros usamos la palabra esperanza, especialmente en inglés, que decimos, I hope this will happen. I hope. Let us hope this is going to change. Pero en la Biblia, la palabra esperanza tiene un peso mayor, porque nuestra esperanza es incorruptible. No se puede cambiar. It's going to happen. The hope that we have in Christ is that it will happen. That He promised to be with us, now on earth and in eternity. He promised to be with us. Cierren sus ojos. Please close your eyes. You don't have to. This is, como dice nuestro pastor, this is ours. Esta es nuestra costumbre, cerrar los ojos para no distraernos. I want you to remember what God has been telling you today. God told you through our worship, right? He's worthy of our praise. He's worthy of you praising Him. También Dios quiere que tú reconozcas que su palabra debe de ser lo más importante en tu vida. Lo que Él enseña en su palabra debe ser lo más importante en nuestras vidas. Que a través de ellas podemos reconocer que Jesús es el Señor. Más de 3,000 veces nos recuerda que esta es su palabra, que Él nos las dio a nosotros. Escrita por seres humanos como tú y yo, quienes fueron imperfectos como tú y yo, quienes pecaron como tú y yo, pero Dios los inspiró a través de su Espíritu Santo a escribir para que nosotros hoy podamos utilizarlas como una advertencia, como el canal de salvación, de reconocer que Dios envió a su Hijo aquí en la tierra, Dios mismo encarnado en carne de hombre, que murió por nuestros pecados, algo que nosotros nunca habíamos podido pagar. Y Jesús pagó ese precio. Y hoy podemos reconocer que esta palabra que nos vivifica todos los días, nos da alegría, nos renueva, nos cambia, nos transforma. Gracias, gracias, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque día a día tú nos vas perfeccionando en tu amor. Y que algún día vamos a ser como tú eres, Jesús. Vamos a ser eternos.
porque tú eres eterno, no por nada que podamos hacer. Yo te pido, Señor, que tú obres en la vida de los que están aquí hoy día, que no se vayan sin hacer un chequeo interno en qué lugar están parados en relación a ti y en relación a tu palabra. No te vayas de aquí hoy sin reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y su palabra, quien Él mismo habló, como lo mejor en tu vida, como prioridad en tu vida. Señor, gracias. Cuídanos y llévanos en tus manos a nuestros quehaceres hoy día, pero que no nos olvidemos, que pongamos tu palabra como prioridad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos. No